Era un día gris de otoño cuando la vida de Marta dio un giro inesperado. Se encontraba en su cocina, preparando el desayuno con la misma rutina que había seguido durante años. El aroma del café recién hecho llenaba la casa, y el sonido de las tostadas crujientes caía suavemente sobre el silencio de la mañana. A través de la ventana, el viento soplaba con fuerza, agitando las hojas caídas. Todo parecía ser parte de su vida perfecta. Un hogar acogedor. Una familia feliz. Un esposo que siempre le había prometido que estaría a su lado para siempre. Sin embargo, en el fondo de su alma, algo no encajaba. Su marido, Alejandro, un hombre cuya presencia siempre había sido imponente. Estaba en la oficina. Era un hombre de negocios exitoso. Siempre ocupado. Siempre distante. No solía hablar mucho. Pero ella había aprendido a comprenderlo con el tiempo. El matrimonio, aunque frío, era funcional. Pero últimamente, algo había cambiado. Marta sentía un vacío creciente entre ellos. Un abismo que no sabía cómo llenar. El silencio entre sus conversaciones ya no era reconfortante, era pesado. Tenso, como si cada palabra que pronunciaban se convirtiera en un esfuerzo. Esa mañana, mientras servía el café en su taza, su teléfono vibró. Un mensaje. Marta miró la pantalla. Una notificación de una red social. Nada importante, pensó, hasta que vio el nombre en el mensaje. Era de una amiga de la familia. Una amiga que conocía a Alejandro desde hacía años. Marta, necesitamos hablar. Es urgente. Su corazón dio un vuelco. No podía ignorarlo. Con manos temblorosas, Marta dejó el café sobre la mesa y se apresuró a marcar el número. La voz de la amiga al otro lado de la línea estaba cargada de tensión. Marta, he visto algo. Algo que no puedo callar más. Te lo debo decir, por el bien de tu tranquilidad. Las palabras flotaban en el aire como una amenaza invisible. Alejandro te está engañando, dijo, casi en susurro. Un frío recorrió su cuerpo. Y el mundo de Marta comenzó a desmoronarse lentamente. No podía creerlo. Alejandro nunca había sido un hombre de muchos secretos. O al menos, eso pensaba ella. Sin embargo, la duda empezó a instalarse en su corazón como una espina afilada. Después de colgar, Marta se quedó inmóvil en la cocina, mirando el café que ya se enfriaba. Su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Estaba en shock. El hombre con el que había compartido su vida. El padre de sus hijos. ¿Le había mentido todo este tiempo? Marta respiró hondo y, con una decisión que no entendía de dónde había salido, se levantó y fue hacia el vestíbulo, donde encontró la chaqueta de Alejandro colgada en el perchero. Sin pensarlo, la agarró y metió las manos en los bolsillos. Ahí estaba, algo que no había esperado encontrar. Una carta de una mujer. La carta estaba escrita con una caligrafía que no reconocía, pero el contenido era claro. No puedo esperar más. Te necesito aquí conmigo. Espero verte pronto. Marta sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. La carta no dejaba lugar a dudas. La verdad estaba frente a ella. Evidente y cruel. La angustia la envolvía. Pero en su interior, algo comenzó a cambiar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había ignorado las señales? No necesitaba más pruebas. Alejandro la había traicionado. Y lo peor de todo era que ella había sido la última en saberlo. Su vida, que parecía tan perfecta, se desmoronaba en un instante. Como un castillo de naipes que cae al suelo. Sin pensarlo, Marta dejó la carta sobre la mesa y salió de la casa. No sabía a dónde iba. Pero necesitaba aire. Necesitaba espacio para pensar. El frío viento de la tarde le golpeó la cara cuando salió al exterior. Las calles estaban desiertas,
como si el mundo a su alrededor también hubiera detenido su curso. Marta caminó sin rumbo, sin importar el tiempo, sumida en sus pensamientos. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad que no quería enfrentar. Cuando llegó al parque cercano, se sentó en un banco vacío, mirando al horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. Pero Marta no veía belleza en nada de eso. Solo veía el vacío, el dolor de la traición, el desgaste de una relación que había creído sólida. Se preguntaba si alguna vez lo había sido realmente o si, como muchas veces temía, solo había sido una ilusión. Marta se quedó allí, sin moverse, sin llorar, esperando que algo cambiara, que el tiempo la sanara. Pero sabía que no sería así. La herida estaba abierta, y la cicatriz que dejaría sería profunda. Había estado viviendo en una mentira. Pero ahora no podía seguir siendo la misma. Ya no sería la esposa tranquila y confiada que una vez fue. Algo en ella se había roto. Y esa ruptura marcaría el inicio de algo nuevo. Algo que no entendía aún, pero que sentía en su interior con cada fibra de su ser. Su mente comenzó a trabajar rápidamente, organizando pensamientos, planificando lo que haría a continuación. Ya no era la misma mujer que había dejado a su esposo irse aquella mañana con una sonrisa indiferente. Ya no tenía miedo de lo que vendría. Ahora, sentía que tenía que protegerse, tomar las riendas de su vida, aunque eso significara perderlo todo. Esa noche, cuando Alejandro regresó, Marta lo miró de una manera diferente. El hombre que había conocido ya no estaba allí. Frente a ella estaba un desconocido. Un hombre que había traicionado su confianza de la manera más cruel posible. No hubo gritos ni acusaciones. Marta simplemente lo miró a los ojos y dijo: «Lo sé todo». Él intentó justificarse, pero sus palabras sonaron vacías, como si no tuviera el valor de enfrentar lo que había hecho. Marta lo escuchó en silencio, como si estuviera escuchando a alguien más. No a su esposo. No sintió ni ira ni tristeza. Solo un vacío profundo. «No quiero tus disculpas. Quiero que te vayas», dijo con firmeza. Esa noche, mientras él empacaba sus cosas y salía por la puerta, Marta se dio cuenta de algo crucial. Ella no lo necesitaba. Había estado tan centrada en él, en su matrimonio, que se había olvidado de sí misma. Ahora, con él fuera de su vida, Marta podía reconstruirse, encontrar su propia paz. La madrugada llegó, y Marta no durmió. Pasó horas pensando, evaluando lo que había perdido y lo que aún tenía. No sabía qué depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar, que podía ser ella misma sin tener que vivir bajo la sombra de una mentira. El amanecer trajo consigo una nueva perspectiva. Marta ya no veía el mundo a través de los ojos de una esposa traicionada. Empezaba a ver su vida como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con nuevas oportunidades, con nuevas experiencias. A partir de ese momento, no permitiría que nadie más decidiera su destino. Tomaría el control, reconstruiría su vida, y lo haría por ella misma. Porque ahora entendía que, a veces, perderlo todo es la única manera de encontrar la libertad. La decisión de Marta fue firme, pero su corazón aún temblaba bajo el peso de la incertidumbre. A lo largo de los días que siguieron, no hubo gritos ni escenas. La vida en la casa continuó su curso como si todo siguiera igual. Pero Marta sabía que ya nada sería igual. El vacío que había dejado Alejandro era mucho más grande que el espacio físico que ocupaba. Mucho más profundo que cualquier ausencia. Él se fue, pero dejó una marca invisible que le calaba los huesos. Cada mañana, cuando despertaba,
Marta sentía como si fuera un ser nuevo. Ya no había una sonrisa automática en su rostro cuando se levantaba. Ni la esperanza que alguna vez se escondió en sus ojos al verlo llegar del trabajo. Ahora, cada paso que daba en la casa era como un eco del pasado. Una llamada silenciosa a una vida que ya no existía. Pero a pesar de la frialdad de esos primeros días, Marta sentía que el control de su vida comenzaba a regresar. A menudo se encontraba mirando a través de la ventana, observando el mundo exterior, los coches que pasaban, las personas que caminaban sin saber lo que ella sentía. Nadie sabía lo que pasaba en su interior. Nadie veía que, dentro de ella, una tormenta se desataba cada vez que pensaba en lo que había perdido. Cuando pensaba en su matrimonio, no podía evitar preguntarse por qué había sido tan ciega, por qué había permitido que la distancia se fuera apoderando de su corazón sin hacer nada para detenerlo. Había aceptado los silencios, las ausencias, las mentiras piadosas que él decía para justificar sus tardanzas y su creciente indiferencia. Ahora, esos recuerdos solo le dejaban un sabor amargo. Una sensación de traición que aún le quemaba en el pecho. Una tarde, mientras reorganizaba algunos documentos en la oficina, Marta encontró una carta que nunca había visto antes. Era de la misma mujer que había aparecido en el vídeo. La carta estaba fechada unos meses antes de la ruptura. Y su contenido no dejaba lugar a dudas. Alejandro, estoy esperando. No puedo más. Te necesito aquí conmigo. No quiero seguir esperando. ¿Qué vamos a hacer? Estoy cansada de las mentiras. Necesito que tomes una decisión. Marta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La traición ya no era una sospecha. Ahora era un hecho. Alejandro había estado viviendo una mentira junto a ella. Y a la vez, había compartido su vida con otra. El dolor fue intenso. Pero algo en Marta comenzó a endurecerse. Ya no podía permitirse ser la víctima. Ya no podía seguir mirando hacia el pasado con el corazón roto. Si algo había aprendido en esos días de soledad era que no podía depender de un hombre para reconstruir su vida. El tiempo, las circunstancias y su propio dolor la habían empujado a la conclusión más dolorosa de todas. La única persona que podía salvarla era ella misma. Fue en ese preciso momento cuando decidió que lo único que quedaba por hacer era continuar. Pero no como la mujer rota que había sido. No iba a seguir llorando. No iba a seguir esperando. Tomó su teléfono y marcó el número de un abogado. Un hombre que le había recomendado su amiga. La misma amiga que había revelado la verdad de Alejandro. El proceso legal no sería rápido ni sencillo. Pero Marta sabía que ya no podía dar marcha atrás. Pasaron varias semanas. Y aunque los días seguían siendo grises y fríos, Marta comenzó a encontrar algo de consuelo en su nueva rutina. Cada mañana, al despertar, se encontraba a sí misma más fuerte. El dolor no desapareció. Pero aprendió a vivir con él. El primer día que fue al abogado, se sintió vacía, pero también liberada. Estaba dando el primer paso hacia su independencia. Hacia una vida que, aunque desconocida, le prometía una libertad que nunca antes había imaginado. Mientras tanto, Alejandro, ajeno a lo que Marta estaba planeando, intentaba volver a conectar con ella. Llamaba casi todos los días, dejando mensajes que se hacían más desesperados con el tiempo. A veces, cuando ella escuchaba su voz, sentía una punzada de nostalgia. Una sombra de lo que alguna vez fue su vida. Pero luego se recordaba a sí misma que la verdad estaba allí. En los papeles que había visto. En los mensajes no enviados. En las decisiones que él había tomado sin ella. En una de esas tardes interminables. Cuando Marta estaba revisando sus documentos con el abogado. Recibió un mensaje de Alejandro. Marta, lo que hicimos fue un error. Te pido perdón.
Necesito que hablemos. Que nos entendamos. No sé cómo llegar a ti. Pero quiero salvar lo que teníamos. Fue como una bofetada. Su corazón se aceleró. Pero no porque aún lo amara. El corazón de Marta latía más rápido porque se dio cuenta de algo esencial. Ya no le importaba salvar lo que alguna vez tuvieron. Lo que le importaba, lo que le urgía salvar, era su propio ser, su dignidad, su paz interior. El mensaje fue ignorado, como tantos otros. Pero esa misma noche, mientras cenaba en la soledad de su mesa, pensó en cómo se había convertido en una mujer que podía caminar por el filo de su propia vida sin derraparse. En algún momento, mientras estuvo casada con Alejandro, había perdido su propia identidad. Y ahora, finalmente, había comenzado a recuperarla. Durante las siguientes semanas, Marta siguió adelante con los trámites, sin mirar atrás, sin permitir que sus emociones la dominaran. Ella sabía que el camino hacia la independencia sería largo y tortuoso, pero se sentía más fuerte que nunca. En el fondo, entendía que este proceso no era solo una cuestión legal. Era un renacimiento, un viaje hacia sí misma. Por primera vez en muchos años, se permitió pensar solo en ella, sin la sombra de una relación que había dejado de ser saludable. En una reunión con su abogado, mientras discutían las posibilidades de dividir los bienes y cómo manejar los activos que habían compartido durante el matrimonio, Marta se sintió invencible. El miedo, el dolor, las dudas, todo había quedado atrás. Ahora solo quedaba el futuro. Y en sus manos estaba la llave para abrir las puertas de lo que vendría. En el fondo, Marta entendió algo que nunca había comprendido en su vida. No dependía de nadie para ser feliz. La felicidad no se encontraba en las personas, en los momentos perfectos ni en los recuerdos del pasado. La felicidad estaba dentro de ella misma, en su capacidad de levantarse, de seguir adelante, de reconstruir desde las cenizas lo que había sido destruido. La última vez que vio a Alejandro fue en el despacho del abogado. Cuando firmaron los papeles de la separación, él intentó mirarla a los ojos, pero Marta ya no lo reconocía. Su rostro, antes lleno de promesas y caricias, ahora no era más que una sombra del hombre que había sido su esposo. «Espero que algún día me perdones», dijo él. Pero Marta solo asintió en silencio, sin emociones. No necesitaba perdonarlo. La que necesitaba perdón, la que merecía una disculpa, era ella misma. Esa noche, cuando Marta llegó a su casa después de la firma, se sintió libre por primera vez en mucho tiempo. No sabía qué depararía el futuro, pero algo en su interior le decía que todo estaba por cambiar. Ella ya no era la mujer que había vivido bajo la sombra de su marido. Ahora era una mujer libre, dueña de su vida y de su destino. Por primera vez, podía ver un horizonte brillante ante ella, lleno de posibilidades. Marta comenzó a escribir su propio capítulo, sin rencores, sin pasados que la ataran, solo con la certeza de que, al final, la vida no se trata de lo que pierdes, sino de lo que decides hacer con lo que te queda. Y con eso, Marta se levantó. El tiempo, como siempre, no se detenía. Cada día que pasaba, Marta sentía que las piezas de su vida comenzaban a encajar lentamente. Como un rompecabezas que, aunque roto, empezaba a tomar forma de nuevo. Cada mañana, al despertar, se encontraba con la misma pregunta en su mente. ¿Quién era ella ahora? ¿Qué le quedaba después de todo lo vivido? Después de la mentira y la traición, Alejandro había dejado su vida, pero su sombra seguía acechando en cada rincón. En los primeros días, esa sombra se manifestaba en el sonido de sus pasos vacíos por la casa, en las habitaciones que antes compartieron,
y en las paredes que parecían retener los ecos de una vida que ya no era la suya. Pero algo había cambiado en Marta. Una fuerza invisible pero inquebrantable se había instalado dentro de ella. A medida que pasaban los días, las horas parecían arrastrarla. Pero ella, por primera vez, tomaba el control. Cuando dejó la casa esa mañana, con su bolso en el hombro y la mirada fija en el horizonte, Marta sabía que ya nada podría detenerla. El dolor de la traición ya no la dominaba. Ya no la consumía. En su lugar, había una determinación feroz. El deseo de encontrar paz y sobre todo, de encontrar su propio camino. Ya no buscaba respuestas. Ya no necesitaba explicaciones de Alejandro ni de nadie. El único proceso que ahora tenía que seguir era el suyo propio. Reconstruirse. Ser libre. Ser fuerte. Ese día, decidió tomar un paso importante. Había estado pensando durante días en algo que nunca antes había considerado. Empezar de nuevo. No en términos de su matrimonio. No, sino empezar de nuevo en su vida profesional. En su pasión. En lo que había dejado atrás durante años de entrega y sacrificio. Ella había sido una mujer inteligente. Capaz. Llena de talento. Pero siempre había permitido que la vida de su esposo, de su familia, tomara el centro de su existencia. Marta se inscribió en un curso avanzado de gestión empresarial. El primer paso hacia lo desconocido. Hacia algo que nunca pensó que haría. Pero que ahora le parecía necesario. Mientras lo hacía, se dio cuenta de lo que había perdido al entregarse tanto a su familia y a su esposo. Había olvidado su propia esencia. Había olvidado quién era antes de convertirse en la esposa y madre perfecta. El primer día de clases fue un reto. Marta llegó al aula con una mezcla de nervios y emoción. Al entrar, las miradas de los otros estudiantes se dirigieron a ella. Una mujer mayor, algo alejada de la juventud vibrante de los demás. Con una mirada decidida pero cautelosa. Marta no se dejó intimidar. En su mente resonaba una sola frase. No estoy aquí para agradar a nadie. Estoy aquí para mí. Fue un mantra que repitió una y otra vez, hasta que el miedo comenzó a desvanecerse. Durante las primeras semanas, Marta se sintió como una extraña en su propio cuerpo. Había momentos en los que el cansancio la superaba. Y la tentación de regresar a su vida anterior. La de esposa y madre. La de la mujer que había sido la sombra de su marido. La perseguía, pero algo la mantenía firme. Una chispa de esperanza que había comenzado a prender dentro de ella. Una luz tenue pero constante que la empujaba hacia adelante. En los recesos, a menudo se quedaba en el aula, repasando sus apuntes, profundizando en temas que le despertaban una nueva pasión. Descubrió que la gestión no solo era un campo intelectual, sino un campo lleno de emociones, decisiones, riesgos, y sobre todo, autoconocimiento. Se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo sobre estrategias empresariales, sino también sobre sí misma. Pero no todo fue tan sencillo. En una de esas tardes, cuando ya estaba comenzando a sentirse cómoda con la idea de ser nuevamente una persona independiente, recibió una llamada que la hizo tambalear. Era de Alejandro. Su voz, que antes le sonaba familiar, ahora le resultaba vacía, distante. Marta, necesitamos hablar. He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Quiero pedirte disculpas. De verdad, quiero que volvamos a intentarlo. Dijo con una desesperación que Marta no había escuchado en años. Por un momento, Marta se quedó en silencio, escuchando las palabras vacías que salían de la boca de Alejandro. La herida, que por un instante había comenzado a sanar, se abrió de nuevo. Y por un segundo, la duda se apoderó de ella. ¿Y si todo lo que había vivido con él era simplemente un mal sueño? ¿Y si, después de todo,
¿Podía perdonarlo y seguir adelante? Las preguntas giraban en su cabeza como un torbellino, pero algo dentro de ella le dijo que ya no podía seguir viviendo en el pasado. No quería regresar a esa vida de mentiras, de indiferencia. Lo que había construido ahora, aunque frágil, era suyo, y no iba a permitir que nada ni nadie lo destruyera. Decidió no contestar. Apagó el teléfono y se fue a dormir, buscando refugio en la calma que había aprendido a cultivar. Esa noche, sus sueños fueron más tranquilos. Y al despertar, supo que la única respuesta que debía dar a Alejandro era una. No. No. Porque había dejado de ser la mujer que le había perdonado todo. No. Porque había encontrado la fuerza para tomar su vida en sus manos y empezar una nueva etapa sin las sombras de lo que fue. El tiempo pasó, y Marta comenzó a encontrar no solo su voz en los negocios, sino también su lugar en el mundo. Ya no se sentía extraña entre los demás. Se sintió capaz, competente, una mujer que ya no se escondía detrás de un rol, sino que vivía por sí misma. Para sí misma, la gente a su alrededor comenzó a verla de una manera diferente. No era solo la esposa de Alejandro, la madre de los niños. Ahora era Marta, la mujer que había reconstruido su vida desde las ruinas de su propio dolor. A lo largo de los meses, los recuerdos de Alejandro se desvanecieron como ecos lejanos. Los mensajes que antes la atormentaban ahora no eran más que palabras vacías. Los días en que esperaba su llamada desaparecieron. Y la persona que lo había esperado con ansias, con temor y amor, también se despidió de la vida que había compartido con él. María ya no era la mujer rota que una vez fue. Ya no era la mujer que lloraba por las noches. Ahora, su vida era algo que construía a diario. Cada paso que daba hacia su independencia, cada decisión que tomaba sin el peso de la traición, la acercaba más a la paz que había estado buscando. No era la mujer que su marido había dejado atrás. Era una mujer nueva, forjada en el fuego del dolor, pero también forjada en la certeza de que podía vivir, amar y ser feliz sin depender de nadie más. Al final, cuando se encontró de nuevo frente a un espejo, vio a una mujer diferente. No la mujer que había sido. No la mujer que Alejandro había dejado atrás. Vio a una mujer completa. A una mujer que finalmente entendía que la verdadera fuerza no viene de lo que otros hacen por nosotros, sino de lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos. Y esa fuerza, por fin, la había encontrado en su propio corazón. Cuando Marta comenzó a sentirse más en paz con ella misma, una sensación extraña la invadió. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Como si todo lo que había vivido hasta ese instante fuera una preparación para la mujer que ahora estaba comenzando a ser. No era solo una cuestión de fuerza o independencia, era algo mucho más profundo. Algo que no se podía ver pero que se sentía con cada paso que daba hacia adelante. El dolor que había sufrido, la traición, las mentiras, ya no la consumían. Había pasado de ser la mujer rota que lloraba en las sombras, buscando respuestas en los vacíos de su matrimonio, a una mujer que aprendió a encontrarse a sí misma en el silencio, en la soledad que una vez le había parecido aterradora. En este proceso de transformación, Marta había entendido que la sanación no venía de las palabras de otros, ni de las promesas vacías de su esposo. Venía de adentro, de la aceptación de su propio dolor y de la capacidad para mirarse al espejo sin avergonzarse de lo que veía. Pero la paz interior no era algo que llegara de inmediato. Cada día era un desafío. Un recordatorio constante de lo que había dejado atrás y de lo que aún tenía que reconstruir. En los días en que el cansancio físico y emocional la superaba, Marta se refugiaba en su trabajo. El curso de gestión empresarial había sido solo el comienzo.
A medida que pasaban los meses, Marta comenzó a obtener más y más clientes para su pequeño negocio de consultoría. Su enfoque profesional se había convertido en un ancla que la mantenía firme, que la ayudaba a concentrarse en lo que realmente importaba, ella misma. Sin embargo, la paz que había encontrado en su trabajo y en su independencia personal no era suficiente para alejar completamente las sombras del pasado. Las preguntas seguían acechando en su mente. ¿Cómo había sido capaz de perdonar tantas veces a Alejandro? ¿Cómo pudo haber aceptado las mentiras, las ausencias, las traiciones? ¿Qué la había mantenido atada a él, incluso cuando ya sabía lo que sucedía en su vida? La respuesta no era fácil de encontrar. Pero Marta comenzó a entender algo fundamental. No era solo la traición lo que la había herido, sino el hecho de que había perdido su identidad en el proceso. Había sido madre, esposa, amiga, pero había dejado de ser ella misma. Durante años, vivió para los demás, para satisfacer las expectativas de su esposo, de su familia, incluso de la sociedad. Y cuando todo se derrumbó, cuando Alejandro la dejó, Marta no sabía quién era realmente. Había estado tanto tiempo definida por su rol de esposa y madre que olvidó que también era una mujer. Con deseos, con pasiones, con vida propia. Por eso, cada vez que pensaba en lo que había perdido, Marta ya no sentía el mismo dolor de antes. En lugar de lamentarse por la vida que había compartido con Alejandro, ahora miraba hacia adelante. Había aprendido a redefinir su existencia, a crear una nueva historia, la de una mujer que había pasado por el infierno, pero que había salido más fuerte, más consciente de su propio poder. Un día, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, su teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. Marta lo miró, y por un momento, algo en su interior se estremeció. No era porque lo extrañara, ni porque todavía lo amara. Era porque, a pesar de todo lo que había pasado, había algo en él que seguía ocupando un espacio en su corazón. Algo que ella misma no lograba entender del todo. Abrió el mensaje. Marta, he estado pensando mucho en ti. Siento mucho todo lo que pasó. Sé que cometí un error. Y lo siento más que nunca. Me gustaría hablar contigo. Sé que no puedo pedirte que me perdones. Pero quiero que sepas que siempre te he querido. Las palabras de Alejandro eran lo que siempre había esperado escuchar de él. Pero ahora, por extraño que pareciera, ya no significaban lo mismo. Ya no había dolor en su pecho al leerlas. Solo una extraña sensación de distancia. Como si estuviera leyendo las palabras de un extraño. Marta no respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque necesitaba tiempo para procesarlo. Para decidir si realmente valía la pena seguir permitiendo que ese hombre tuviera algo de poder sobre su vida. En su mente, Marta se vio a sí misma, tal como era ahora, fuerte, independiente, una mujer que no necesitaba de un hombre para sentirse completa. Las heridas del pasado, aunque no completamente sanadas, ya no la controlaban. Había aprendido a convivir con ellas, a reconocerlas como parte de su historia, pero no como su destino. Pasaron algunos días antes de que Marta decidiera finalmente responderle. No lo hizo con ira, ni con tristeza, solo con claridad, con la misma calma que había encontrado en su corazón en los últimos meses. Alejandro, te agradezco tus palabras. Y entiendo lo que dices. Pero lo que teníamos ya no existe. Yo ya no soy la misma. Y tú tampoco lo eres. Nos hemos perdido, y ya no tiene sentido seguir mirando atrás. Ese mensaje no fue para Alejandro. Fue para ella misma. Fue la confirmación de que, aunque el dolor y la tristeza la habían acompañado en su camino, ella ya no dependía de su pasado ni de las decisiones de otros para avanzar.
Ya no necesitaba cerrar los ojos a la verdad. Ahora, finalmente, la verdad la liberaba. En los días que siguieron, Marta continuó con su vida. No de una manera grandiosa, ni espectacular, simplemente, vivió, volvió a sonreír con sinceridad. Se permitió disfrutar de los pequeños momentos. Y encontró consuelo en su independencia. Sus hijos, ahora más grandes, la miraban con admiración. Habían visto en ella una transformación. Y aunque no entendían todo lo que había sucedido, veían a una madre más fuerte, más sabia. Marta empezó a viajar por trabajo. Fue a conferencias, a talleres, a reuniones internacionales. Descubrió que el mundo era mucho más grande de lo que había imaginado. Y que ella aún tenía mucho por explorar. Un día, mientras caminaba por una ciudad extranjera, con una taza de café en la mano, se dio cuenta de algo profundo. La paz no estaba en no sentir dolor, sino en saber que el dolor era solo un capítulo de la vida, no la historia completa. Y fue entonces cuando Marta comprendió que, aunque el amor de Alejandro la había marcado, el verdadero amor era el que había encontrado en ella misma. Era un amor sin expectativas, sin ataduras, sin sacrificios, un amor que no dependía de otro, sino de la capacidad de uno mismo para vivir en paz con lo que es. Marta nunca volvió a ser la mujer que Alejandro había conocido, pero ya no la necesitaba. Ahora, ella era suficiente. El tiempo pasó, y aunque Marta había dejado atrás la tormenta de la traición, la vida nunca deja de desafiar a quienes buscan la paz. Había logrado encontrar un equilibrio que le permitía respirar con facilidad. Una serenidad que no conocía antes de todo lo vivido. Pero aún quedaba una pregunta en su interior. Una que no podía disipar con toda la calma que había ganado. ¿Era realmente libre? ¿Había logrado reconstruir su vida? Sí, había encontrado su lugar en el mundo. Tanto en su profesión como en su propia identidad. Sin embargo, algo persistía en su corazón. Una sombra que aún no sabía cómo disipar. La independencia no siempre significaba la ausencia de la soledad. Y la paz no eliminaba las cicatrices que el tiempo no lograba borrar. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de su oficina, Marta vio a un hombre sentado en un banco. Era una visión fugaz, apenas una sombra entre la multitud. Pero algo en su presencia la hizo detenerse por un momento. No fue una simple mirada, sino una conexión silenciosa. Marta sabía que no podía ser Alejandro. Ya no. Había dejado de ser esa mujer hace mucho tiempo. Pero el hombre, aunque ajeno a ella, parecía traer consigo una sensación familiar. Como si de alguna manera, su existencia siguiera resonando en los rincones más ocultos de su alma. Ese encuentro fortuito desató una serie de recuerdos que Marta no había dejado ir por completo. El amor, la traición, el dolor, todo eso le había moldeado. Le había dado una fuerza que no sabía que tenía. Y sin embargo, el enfrentarse a este hombre, tan ajeno a su vida pero tan cercano a su corazón, le hizo preguntarse si algún día realmente podría dejar atrás lo que había sido. Esa noche, Marta se sentó frente al espejo, contemplando su reflejo como nunca antes lo había hecho. No era la mujer que había sido, ni la mujer que Alejandro había querido que fuera. Ahora era otra, alguien reconstruida desde las ruinas de su propia vida. Pero, ¿quién era esta nueva Marta? ¿Qué quedaba de aquella mujer que había perdido todo y, al mismo tiempo, lo había ganado todo? ¿Era suficiente con solo ser una mujer independiente? ¿O había algo más? ¿Algo que había quedado olvidado en algún rincón de su ser? La siguiente mañana, Marta tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida una vez más. Estaba lista para abrirse a algo nuevo. No porque lo necesitara, sino porque se dio cuenta de que, en el fondo,
La paz que había encontrado no sería completa sin permitir que algo o alguien la desafiara nuevamente. La independencia no debía ser sinónimo de soledad. La vida no estaba hecha para vivirse en el vacío, sino en la posibilidad de compartirla. Sin pensarlo 2 veces, Marta llamó a una amiga de confianza y le pidió que la acompañara a un evento social al que había sido invitada. No esperaba mucho, solo una conversación ligera, un encuentro sin pretensiones. No estaba buscando el amor, ni una nueva relación. Solo quería recordar que había vida fuera de su burbuja, que había más que solo su propio camino. Cuando llegó al evento, el bullicio de la gente la recibió como una ola. Las risas, las conversaciones, el sonido de copas chocando. Todo eso le pareció una melodía que hacía tiempo no escuchaba. En su mundo reciente, todo era tranquilo. Pero en esa escena, Marta se dio cuenta de lo que había perdido. La conexión humana, la diversión, la ligereza de estar rodeada de personas con las que no compartía pasado, pero que aún así, de alguna manera, formaban parte de su presente. Fue allí, entre conversaciones banales y risas, que Marta lo vio. Era un hombre, de unos 40 años, que estaba sentado en una esquina, observando a la multitud con una sonrisa tranquila. No era guapo en el sentido convencional, pero había algo en su mirada que la atraía. Había algo genuino en él, algo que no necesitaba ser perfecto para ser interesante. Y lo más sorprendente fue la sensación de calma que le provocó al mirarlo. No sentía miedo, ni inseguridad, ni la necesidad de impresionarlo. Solo sentía curiosidad. Durante los minutos que siguieron, Marta no podía apartar los ojos de él. Y, por alguna razón, él también parecía notar su presencia. No fue como las primeras veces que se encontró con Alejandro, cuando su corazón latía desbocado de ansiedad. No, esta vez, todo parecía diferente. No había presiones, ni expectativas. Solo un deseo mutuo de ver qué pasaría si se conocían. Finalmente, él se levantó y se acercó a ella. «Hola, ¿te importa si me siento?», dijo con una sonrisa genuina. Marta asintió, sin saber bien qué decir, pero con una curiosidad que la impulsaba a seguir la conversación. Se presentaron, y él le contó que había sido invitado por un amigo, pero que en realidad no solía asistir a eventos como ese. Se conocieron en una charla ligera, sobre libros, viajes, y anécdotas cotidianas. No había nada extraordinario en la conversación, pero Marta comenzó a relajarse. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien la veía como ella era, sin las etiquetas de esposa, madre o mujer traicionada. Era simplemente Marta. Y eso era todo. El tiempo pasó volando. Antes de que se dieran cuenta, la noche había avanzado. Marta notó que ya no pensaba en Alejandro, ni en la vida que había dejado atrás. Estaba en el momento, disfrutando de una conexión genuina con un hombre que, por extraño que pareciera, no la hacía sentirse vulnerable. No había presión, no había expectativa. Solo una conversación que fluía de manera natural. Cuando el evento terminó, él le pidió su número. No había promesas de nada. Solo una invitación a seguir en contacto. Marta aceptó sin pensarlo demasiado. Sabía que no buscaba nada más que un poco de compañía. Algo que le recordara que, después de todo, aún podía confiar en las personas. Esa noche, mientras se acostaba en su cama, Marta se dio cuenta de que la vida no tenía que ser una constante búsqueda de respuestas o de redención. A veces, lo único que necesitaba era dar un paso adelante, sin expectativas, y ver qué sucedía. No se trataba de encontrar a la persona que reemplazara a Alejandro, ni de buscar un amor que llenara el vacío.
Se trataba de permitir que la vida le diera la oportunidad de experimentar, de sentir, de conectar. En los días siguientes, Marta comenzó a abrirse más a la posibilidad de nuevas experiencias, sin la carga de lo que había sido. La libertad que había encontrado no solo venía de su independencia, sino también de su disposición a aceptar lo incierto, a soltar las expectativas y simplemente vivir. Y en ese proceso, comenzó a comprender algo que nunca había entendido antes. La verdadera paz no viene de evitar el dolor, sino de abrazarlo como parte del viaje, como una oportunidad para crecer, aprender y seguir adelante. La historia de Marta no terminó con un final predecible. No había y vivieron felices para siempre. Porque la felicidad, para ella, no era algo que se pudiera encontrar en un solo momento o en una sola persona. Era algo que se construía día a día, con cada decisión, con cada paso que daba en su camino. Por fin, Marta se dio cuenta de que el mayor acto de valentía era vivir auténticamente. Sin miedo a lo que vendría. Sin miedo a volver a amar. Sin miedo a ser herida. Sin miedo a lo incierto. La libertad era, al fin, suya, y eso, en sí mismo, era el verdadero final de su historia.